Historia de Bielorrusia. Antigüedad. La región que se conoce hoy en día por Bielorrusia fue colonizada por tribus eslavas en el siglo VI. Poco a poco entró en contacto con los varegos, un grupo de guerreros formado por escandinavos y eslavos del Báltico XXI, aunque derrotados y expulsados brevemente por la población local, se les permitió regresar a los varegos más tarde XXI y ayudaron a formar una entidad política, comúnmente conocida como Rus de Kiev, a cambio de tributo. El estado de Rus de Kiev comenzó aproximadamente en el año 862 alrededor de la ciudad de Kiev, 22 y alternativamente en torno a la actual ciudad de Novgorod. Gran Ducado de Lituania, República de las Dos Naciones e Imperio Ruso. Mapa del Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia en la República de las Dos Naciones, 1619. Con la muerte del gobernante de la Rus de Kiev, el príncipe Yaroslav I el Sabio, comenzó la división del estado en principados independientes. Estos principados rutenios resultaron gravemente afectados por la invasión de los mongoles en el siglo XIII, y muchos se incorporaron más tarde al Gran Ducado de Lituania. 24 de los principados en poder del ducado, 9 fueron establecidos por los antepasados del pueblo bielorruso. 25 Durante este tiempo, el ducado estaba involucrado en varias campañas militares, incluida la lucha en el lado de Polonia contra los caballeros teutónicos en la batalla de Grunwald en 1410. La victoria conjunta le permitió al ducado poder controlar las tierras fronterizas del noroeste de la Europa Oriental. 26. El 2 de febrero de 1386, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia se unieron gracias a un matrimonio de sus gobernantes. Esta unión puso en marcha los acontecimientos que finalmente desembocaron en la formación de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, creada en 1569. En el territorio de Belarus fue el desarrollo de la cultura y las artes. La Edad de Oro terminó con la República del Diluvio. Los rusos, encabezados por el zar Iván III, comenzaron una reconquista, en 1486, en un intento por reunificar las tierras del Rus de Kiev, en particular, Bielorrusia y Ucrania. 28 La unión entre Polonia y Lituania concluyó en 1795, y los territorios bielorrusos que formaban parte de la República de las Dos Naciones se dividieron entre la Rusia imperial, Prusia y Austria. 29 Los territorios bielorrusos fueron adquiridos por el Imperio ruso durante el reinado de Catalina II, 30 y permanecieron en esa condición hasta su ocupación por el Imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial. República Socialista Soviética de Bielorrusia. Escudo de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Durante las negociaciones del Tratado de Brest-Litovsk, Bielorrusia primero declaró su independencia el 25 de marzo de 1918, hecho que dio lugar a la formación de la República Nacional Bielorrusa. Los alemanes apoyaron a la nueva república, que duró aproximadamente 10 meses. 32 Poco después de la derrota de los alemanes, la nueva república cayó bajo la influencia de los bolcheviques y el Ejército Rojo y se convirtió en República Socialista Soviética en 1919. 32 Después de la ocupación rusa de la Lituania Oriental y Septentrional, se fusionó a Bielorrusia con los territorios antes mencionados, formando la República Socialista Soviética Lituano-Bielorrusa. Las tierras de Bielorrusia se dividieron entre Polonia y la Unión Soviética después de la Guerra Polaco-Soviética, que terminó en 1921, y la República Socialista Soviética de Bielorrusia fue recreada y se convirtió en miembro fundador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. 32 Al mismo tiempo el sector oeste bielorruso siguió estando ocupado por Polonia. 33. 34 Un conjunto de reformas agrícolas dio lugar a la colectivización soviética en Bielorrusia, proceso que se inició en la década de 1920. Un proceso de rápida industrialización se llevó a cabo durante la década de 1930, siguiendo el modelo soviético de planes quinquenales. Mapa de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, del año 1940. En 1939, el territorio oeste bielorruso, región de la Bielorrusia moderna que Polonia había recibido de los soviéticos en conformidad con el Tratado de Riga 2 décadas antes, se anexó a la República Socialista Soviética de Bielorrusia. El área era una parte de los territorios polacos anexionados por la Unión Soviética como resultado del Pacto Molotov-Ribbentrop y de la invasión soviética de Polonia de 1939. La decisión fue tomada por el Soviet, que controlaba el Consejo Popular de Bielorrusia, el 28 de octubre de 1939 en Białystok. La Alemania nazi invadió a la Unión Soviética en 1941, dando lugar a que la República Socialista Soviética de Bielorrusia fuese el primer escenario de la Operación Barbarroja.
La fortaleza de Brest en Bielorrusia, al oeste del país, recibió uno de los más feroces golpes de apertura de la guerra, pero por su defensa notable ha sido recordada como un acto de heroísmo en la lucha contra la agresión alemana. Estadísticamente, Bielorrusia fue la república soviética más castigada en la guerra, ya que permaneció en manos de los nazis hasta 1944. Durante ese tiempo, los alemanes lograron destruir 209 de las 290 ciudades de la república, el 85% de la industria de la república y más de 1 millón de edificios. Partisanos soviéticos detrás de las líneas de frente alemanas, Bielorrusia, 1943. Se estima que entre 2 y 3 millones de personas fueron asesinadas o murieron a causa de la guerra, alrededor de un cuarto a un tercio de la población total, mientras que la población judía de Bielorrusia fue aniquilada durante el Holocausto y nunca se recuperó. 1142 La población bielorrusa no volvió a recuperar su nivel anterior a la contienda hasta el año 1971. Después de la guerra, Bielorrusia fue oficialmente uno de los 51 países fundadores de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. La reconstrucción posterior a la intensa guerra se inició rápidamente. Durante este tiempo, la RSS de Bielorrusia se convirtió en un importante centro de fabricación en la región occidental de la URSS y aumentaron los puestos de trabajo, lo que provocó la llegada de rusos étnicos a la República 43. Las fronteras de Bielorrusia y Polonia se volvieron a dibujar en un punto conocido como la línea Curzon. Joseph Stalin puso en práctica una política de sovietización que consistía en aislar a la RSS de Bielorrusia de influencias occidentales. Esta política incluía el envío de personas de diversas nacionalidades de la Unión Soviética para colocarlos en posiciones claves en el gobierno de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. El uso oficial del idioma bielorruso y la gran mayoría de los aspectos culturales fueron limitados por Moscú. Después de la muerte de Stalin en 1953, el sucesor de Nikita Khrushchev continuó con este programa. 42 La RSS de Bielorrusia estuvo muy expuesta a la lluvia radiactiva de la explosión de la central nuclear de Chernóbil en la vecina República Socialista Soviética de Ucrania en 1986, 44 En junio de 1988 en el sitio rural de Kurapati cerca de Minsk, el arqueólogo Zianon Pazniak, líder del Partido Conservador Cristiano las BPF, descubrió fosas comunes que contenían unos 250.000 cuerpos de las víctimas ejecutadas entre 1937, 1941, 44. Algunos nacionalistas consideran que este descubrimiento es la prueba de que el gobierno soviético estaba tratando de borrar la cultura y el pueblo bielorrusos, haciendo que los nacionalistas bielorrusos de a poco buscaran separarse de la Unión Soviética. Independencia. La bandera nacionalista en la diáspora, usada también entre 1991 y 1995 y posteriormente por la oposición al gobierno de Lukashenko. 2 años más tarde, en marzo de 1990, se llevaron a cabo las elecciones para obtener escaños en el Soviet Supremo de la RSS de Bielorrusia. Aunque el Frente Popular Bielorruso Proindependentista consiguió solo el 10% de los escaños, el pueblo estaba contento con la selección de los delegados. 46 Bielorrusia se declaró soberana el 27 de julio de 1990 mediante la Declaración de Soberanía de la República Socialista Soviética de Bielorrusia de la Unión Soviética. Con el apoyo del Partido Comunista, el nombre del país fue cambiado al de República de Bielorrusia el 25 de agosto de 1991. 46 Stanislav Shushkevich, el presidente del Soviet Supremo de Bielorrusia, se reunió con Boris Yeltsin de Rusia y con Leonid Kravchuk de Ucrania el 8 de diciembre de 1991, en Belovetskaya Pushcha, donde firmaron el Tratado de Belaveza mediante el cual se declaraba formalmente la disolución de la Unión Soviética y la formación de la Comunidad de Estados Independientes. 46 Una constitución nacional fue adoptada en marzo de 1994, en la que las funciones de primer ministro son concedidas al presidente de Bielorrusia. Las elecciones presidenciales de 1994 tuvieron 2 rondas, 24 de junio 1994 y 10 de julio de 1994. 47 En ellas resultó victorioso un hombre desconocido en el mundo de la política en aquel entonces, Alexander Lukashenko, ya que ganó más del 45% de los votos en la primera vuelta y el 80%. 46 En la segunda ronda, derrocando a Vyacheslav Kevich, que consiguió el 14%.
Lukashenko, a pesar de verse cercado por acusaciones de violaciones de los derechos humanos, a lo que se sumó una grave crisis económica en 1998 y el boicot de la oposición a las elecciones del año 2000, fue reelegido en 2001, 2006, 2010 y en 2015. Gobierno y política. Artículos principales. Política de Bielorrusia y Gobierno de Bielorrusia. Bielorrusia es una república presidencial gobernada por un presidente y la Asamblea Nacional. De acuerdo con la Constitución, el presidente es elegido cada 5 años. La Asamblea Nacional es un parlamento bicameral compuesto por los 110 miembros de la Cámara de Representantes, Cámara Baja, y los 64 miembros del Consejo de la República, Cámara Alta. Antiguamente, la República Socialista Soviética de Bielorrusia era una de las 15 repúblicas de la Unión Soviética hasta el año 1991. Contaba con un Soviet Supremo de 421 diputados, de los cuales 319 eran bielorrusos, 69 rusos, 13 ucranianos, 4 polacos y 2 judíos. De ellos, 292 eran miembros del PKUS y 153 eran mujeres. La Cámara de Representantes tiene la facultad de designar al primer ministro, realizar cambios en la Constitución, convocar un voto de confianza al primer ministro y hacer sugerencias sobre la política interior y exterior. El Consejo de la República tiene la facultad de seleccionar funcionarios de gobierno, llevar a cabo un juicio político del presidente, y aceptar o rechazar los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes. Cada cámara tiene la capacidad de vetar cualquier ley aprobada por las autoridades locales si ello es contrario a la Constitución de la República de Bielorrusia. Plaza de la Victoria, Minsk, Bielorrusia. Alexandr Lukashenko es, desde 1994, presidente del país. El gobierno incluye un consejo de ministros, encabezado por el primer ministro. Los miembros de este consejo pueden no ser miembros de la legislatura y son nombrados por el presidente. El Poder Judicial comprende el Tribunal Supremo y los tribunales especializados como el Tribunal Constitucional, que se ocupa de cuestiones específicas relacionadas con la Constitución y la ley de negocios. Los jueces de los tribunales nacionales son nombrados por el presidente y confirmados por el Consejo de la República. Para los casos penales, el más alto tribunal de apelación es el Tribunal Supremo. La Constitución bielorrusa prohíbe el uso de tribunales especiales para asuntos extrajudiciales. El 14 de mayo de 1995, un referéndum otorgó poderes al presidente Alexandr Lukashenko para disolver el parlamento y aumentar el grado de integración económica con Rusia. Un nuevo referéndum, el 24 de noviembre de 1996, permitía una nueva constitución que incrementaba todavía más los poderes presidenciales. En 2007, 98 de los 110 miembros de la Cámara de Representantes no estaban afiliados a ningún partido político y de los otros 12 miembros, 8 de ellos pertenecen al Partido Comunista de Bielorrusia, 3 al Partido Agrario de Bielorrusia y 1 a los Partido Democrático Liberal. La mayoría de los no partidarios representan un amplio abanico de organizaciones sociales como trabajadores, asociaciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Estimados amigos, vuestra suscripción gratuita al canal me ayudaría mucho para poder seguir haciendo vídeos como este. Gracias de antemano y hasta pronto.